¿Cómo les va? Muy buenos días. Las 10:05 de un sábado lindo acá en Buenos Aires. El tema del día, que lo vamos a embarcar en conceptos creo que más generales. El tema del día en cuanto a la agenda publicada, ¿no? Es el cruce, hasta se diría que verbalmente violento, muy encendido, entre el PRO y la Libertad Avanza por el tema de la ficha limpia, que no salió. Quizás solo en un país lisérgico como este pueda darse que Mauricio Macri hable sobre la corrupción y un gobierno que le hace el juego a la corrupción. Pero bueno, hay un contraste muy claro en el escenario político, ¿no? A simple vista, no concuerdan la temperatura de los enfrentamientos y la calma chicha de la economía. ¿O sí concuerdan? Es un buen desafío contestar esa pregunta. Por un lado están los fuegos de disputas, como decíamos, encendidas, verborrágicas, entre varios o muchos de los actores de todas las fuerzas. Se concentran básicamente en el ámbito parlamentario, como ocurrió esta semana en particular, y a través de las provocaciones en X, que es la sede de las cloacas. En la calle, excepto por manifestaciones dispersas, pasa entre nada y poco. Y por otra parte, hay una imagen congelada de la economía, congelada en su acepción de fiesta financiera y de proceso inflacionario a la baja. A pesar de los indicadores recesivos en el consumo, a pesar de la polémica hacia adentro del propio gobierno acerca de cómo se miden los precios, y a pesar de la nueva tanda de incrementos generalizados que se va a precipitar en diciembre desde mañana, parece contar a la sensación de estabilidad, así fuere a costa de que sectores medios y populares se achican cada vez más. Y B, en línea con lo anterior, que los golpes al bolsillo en bienes y servicios no son ni vienen siendo de a grandes saques, sino mediante toques mensuales que, vamos a llamarle así, cuotifican el impacto. Sobre esto último, en ejemplares términos boxísticos, jabs. Los jabs son puñetazos con la mano delantera que preparan el terreno para otros puñetazos y que miden la distancia con el oponente. Para el caso y entre otros, desde mañana aumentarán tarifas de agua, luz, gas, prepagas, cable, internet, nafta, educación privada. Todo por encima de la inflación oficial y sin que los salarios siquiera se aproximen a empardar. Y hay otros rubros en los que ya semeja haberse naturalizado un aumento o saqueo directamente descomunales. Medicamentos a la cabeza, muy a la cabeza. Nada menos que medicamentos. El tema, sin embargo, es que vuelve o volvería a prevalecer la sensación macro, deseosa en esperanzas o resignada a que no hay otra cosa, por sobre la realidad chiquicientas veces comprobada, no solo en Argentina, de lo que estos modelos terminan generando. Esa película de las 3M previa a esta cuarta, que no debería dejar espacio a la más mínima duda. Son diferentes circunstancias epocales, sí, pero no varían
el pronóstico acerca de un enfermo con delirios, o más bien negocios y negociados, de tablitas cambiarias, dólares iguales a pesos, monstruosos endeudamientos externos, bicicletas, inundación de productos importados, DM2, integrarse al mundo y largos etcéteras. Que hablando de etcéteras, Brasil, su devaluación del real, la incógnita financiera, y cómo eso pegará. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. ¿Cómo pegará aquí? Recuerden, 1999, la crisis en Brasil fue lo que empezó a poner en la puerta del cementerio la convertibilidad. Sí parecen haber variado dos cuestiones, por lo menos dos cuestiones, que son complementarias. Una es que este engendro libertarista proviene de la crisis definitiva del sistema partidocrático tradicional. Y la otra es que ese universo triunfante del individualismo no se topa con alguna épica contrapuesta, aunque sea módica. Si vemos, sin necesidad de mayor detenimiento, la escena de los cruces verbales entre el oficialismo y cualquiera de las variantes opositoras, incluyendo lo que surca a los propios mileístas y macristas, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver que no hay nada que conmueva al interés de las mayorías. Nada o más aún. Son movidas en el tablero por las cuales el adversario se transforma en aliado y viceversa, con una facilidad asombrosa. Por las dudas, la política vive plagada de esas características en todo tiempo y lugar. Aspirar a lo impoluto de la inexistencia de sapos, de roscas, de zancadillas, de negociaciones lícitas y non santas. Bueno, aspirar a eso queda reservado a las almas bellas, confortables, de quienes jamás podrán moverse de lugares testimoniales sin vocación de poder. En consecuencia, por favor, nos parece, cero susto o cero indignación, porque encima eso alimenta al discurso antipolítica del que se valen en primerísimo término los que hacen política munidos de ese discurso. Claro, el problema es cuando el tablero de las discusiones gira alrededor de sí mismo y cuando las tranzas no representan objetivos mayores. Si es por el frente gobernante, la lucha apenas consiste en de qué forma Mauricio Macri, los radicales dialoguistas y los peronistas idem asumirán que los hermanos presidenciales han sido capaces de fumárselos. Se los fumaron. Y a Victoria Villarruel, todo por ahora, le cabe lo mismo. Y el kirchnerismo también se ve constreñido. El pliego de Ariel Lijo junto con el armado de la futura corte, la caída del proyecto de ficha limpia, la eliminación de las PASO, todo es un entramado que obliga a idas y vueltas, en general en derredor de Cristina. Mayormente, pero no solamente. Axel Kicillof queda involucrado porque el armado electoral para el año que viene, según sea que se descarten o no las primarias, y cómo se votará, con cuál acuerdo o no con los intendentes del conurbano, y a Kicillof le cae como peludo de regalo en medio de la confrontación ridícula que él
no promovió. Entonces, ¿qué es lo que identifica este laberinto? Es que la única oposición susceptible de ser verdadera, es decir, la que deviene de lo que el kirchnerismo le ofrendó a las mayorías como síntesis de lo mejor que les pasó, está asimismo a la defensiva. Porque, se lo acepte o no, la agenda y las acciones son fijadas por esta ultraderecha, o como prefiera llamársele, por esta disrupción, por este ilusionismo. Lamentablemente, desde nuestra óptica, no habrá forma de que estas características puedan variar mientras, entre los referentes principales, no haya acuerdo, no haya un acuerdo primero de unidad. Y después, que si no para qué la unidad, de elementos propositivos concretos en torno a algún modelo de salvataje y crecimiento, desarrollo inclusivos. La otra es sentarse a esperar que lo inevitable haga lo suyo para, recién entonces, ver cómo se sigue. Atención, en voz más baja que alzada, son muchos los que piensan eso dentro del campo nacional y popular. Esperar a que la historia vuelva a enseñar la lección, que se pudra todo, que cuanto peor mejor, que vuelva el estallido, para entonces articular cómo se procede y confiar en la aparición de algún Néstor, alguna anomalía, que ya sabrá qué hacer. Miren, lo que en rigor enseña la historia es que Néstor o la anomalía fueron producto de unas condiciones acumuladas, no inmediatamente previas. Se gestó resistencia al menemato, la eclosión financiera acabó con las expectativas clasemedieras, que tuvo uno de los ajustes devaluatorios más grandes de todos los tiempos, y recién después Kirchner, el tipo que supo, leyó e implementó lo que ocurría, aprovechando, en dirección popular, circunstancias internacionales muy favorables por los precios de las materias primas. Hace unos días, en diálogo radiofónico, Hugo Yasky recordó lo arduo, lo prolongado que fue erigir obstáculos efectivos contra el menemismo envalentonado de la convertibilidad. Recién después de varios años, entre comienzos y fines de los 90, se logró, por ejemplo, que la lucha de los docentes, de sus dirigentes más significativos, entronizaran la carpa blanca, que fue una suerte de germen que entroncó con lo que había sido el peronismo disidente y con lo que sería el frepaso, el frenapo y aledaños, con andamiaje sindical, de movimientos sociales incipientes, de combatividad sectorial, de gente lúcida en el campo intelectual, cooperativo, artístico. Años llevó eso, ¿eh? ¿Se acuerdan? No se parió de un repollo lo que dejaría el canal para que apareciese un líder impensado. Nació desde lo que en su momento era una soledad casi absoluta, pero convencida de que no quedaba otro camino. Muy bien, ¿rige hoy algo de eso? ¿O la lucha se termina en cálculos de egos y miradas cortas? La respuesta pinta para lo segundo. El ánimo rebelde, confrontativo de una buena parte de esta sociedad pintaría para lo primero que hoy no se nota.